Vamos comenzar ca documentación para a valoración de criterios cuantificables en función dun xuízo de valor sobre o número 2 do procedimento aberto para a contratación do servicio da realización da actualización de contidos e posta en marcha das 6 portas do Parque Natural da Baixa Limia do Xurés, Portas do Xurés, a través do proxecto Xurés Dinámico, proxecto cofinanciado al 75% por el programa Interreg VA España-Portugal 214-2020, POCTEP, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER da Unión Europea, tipo de licitación 96.673,55 euros, IBE non incluído. Dous licitadores. Efectivamente, son Badavia SL y Sustinea SL. Hay que indicar que un tercer licitador, Conforma Forestal SL, presentó su oferta fuera de plazo, con lo cual queda excluida de la licitación. Este sobre el número 2, relativo a los criterios de valoración dependientes de un juicio de valor, contiene la memoria descriptiva de la prestación del servicio que se valorará de 0 a 40 puntos. Simplemente ahora daremos apertura al sobre que los licitadores han planteado a través de nuestra plataforma de licitación electrónica leal.gal y daremos traslado de su contenido a la comisión de valoración integrada por los miembros que seguidamente indicará el presidente de la mesa. Damos la segunda orden de apertura. Muy bien, ahí vemos que Conforma Forestal SL está excluido por haber presentado la oferta a las 14:37 del día en que remataba el acto de apertura de ofertas. Y abrimos, por tanto, la de Badavia Ambiental y Sustinea. Muy bien, simplemente abrirlas va a quedar a disposición de la comisión para que pueda efectuar su evaluación. Bajamos un poquito más y ahí vemos que tiene, al final de todo, la memoria descriptiva de la prestación del servicio. Volvemos para atrás, por favor, y hacemos lo mismo con Sustinea, para que se vea que ha presentado esa memoria. Subimos un poquito. Subimos. Ahí tienen memoria PDF también presentada por Sustinea. Como indicábamos, esta memoria descriptiva de la prestación de servicios se valorará de 0 a 40 puntos por una comisión integrada por los miembros que va a indicar el presidente del tribunal. Exactamente, por los siguientes integrantes. María Hermida González, xefe de sección de control, calidade ambiental e sostenibilidade do Concello de Ourense. Ismael Méndez Outeiriño, técnico de medio ambiente do Concello de Ourense. E Elías Domínguez Prieto, xefe de Servicio de Educación do Concello de Ourense. Muy bien, pues cuando dispongamos del informe de la Comisión de Valoración los convocaremos nuevamente a un acto público para apertura del sobre 3 y como primer punto de ese acto daremos cuenta de las calificaciones obtenidas por los dos licitadores admitidos en cuanto a esa memoria descriptiva de la prestación del servicio. Muchísimas gracias.